bienvenidos a una nueva edición de este programa desde el colegio, el programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Hoy me acompaña el licenciado Eugenio Solano Calderón, 3 veces viceministro de Trabajo y Seguridad Social e integrante de la Comisión de Derecho Laboral de este colegio, y con él vamos a conversar sobre la reforma procesal laboral y su impacto luego de su entrada en vigencia el 25 de julio. Bienvenido, don Eugenio. Gracias por esta oportunidad que se me da para referirme a algunos temas que siento, tratándose de derecho laboral, siempre tienen vigencia y actualidad. Bueno, y ahora más en el ambiente nacional, del que vamos a conversar un poquito más hacia el final del programa, pero bueno, un código de 1943, una reforma que ahí ha dado un poco de vueltas. ¿Cómo han sido los antecedentes de este proceso, de esta reforma, don Eugenio? Sí, el procedimiento que llevó la ley 9343, conocida como Ley de Reforma Procesal, que vino a modificar más de la mitad de los artículos del Código de Trabajo promulgado en 1943, efectivamente llevó un camino sumamente complicado, tortuoso. La experiencia indica que siempre cualquier reforma laboral, estando de por medio a empleadores, sean estos empresarios, patronos, y los trabajadores y sus organizaciones, pues siempre de alguna manera afecta intereses de diversa categoría. De ahí que desde 1998, cuando el entonces presidente don Miguel Ángel Rodríguez convocó a la famoso diálogo de concertación nacional, uno de los temas que quedó ahí en el tintero fue el relativo a la reforma procesal. En aquel entonces se discutía, entre otras cosas, la tardanza que los juicios laborales en Costa Rica tenían. Se discutía cómo era posible que todavía había juicios que duraban 7, 8, 10 años, lo cual atentaba contra un principio constitucional de justicia pronta y cumplida. De ahí que no es sino en el año 2000 que la Corte Suprema de Justicia toma para sí esa iniciativa y acuerda pues iniciar la redacción de una propuesta legislativa que viniera a integrar, además de ese tema, otros más de suma importancia en ese momento, como era también, por ejemplo, el tema de la discriminación y también el tema del trabajo adolescente y algunos otros temas del derecho colectivo de suma importancia que ameritaron pues efectivamente que en su momento el Poder Judicial sometiera a conocimiento del Poder Ejecutivo el proyecto de ley para que conforme al procedimiento pues lo canalizara a través de la Asamblea Legislativa. Es cierto que antes de llegar a la Asamblea Legislativa fue producto de consultas, varios sectores, incluso al seno del Consejo Superior de Trabajo, que es un órgano tripartito que funciona en el Ministerio de Trabajo, constituido por empresarios y dirigentes sindicales y gobierno. También fue motivo de consulta ante la OIT, como un organismo de amplia experiencia en el tema. Y así una serie de consultas que llevaron a la elaboración de un proyecto que fue presentado en el gobierno de don Abel Pacheco a la corriente al Poder Ejecutivo para que lo sometiera a su vez ante la corriente legislativa. Fue un proyecto que se llevó muchos años en su discusión, hasta que en su momento fue debidamente aprobado en el gobierno de doña Laura Chinchilla, pero que su aprobación no quedó en definitiva por cuanto se consideró que había un tema de suma dificultad y de sumo cuidado, cuál era el ejercicio del derecho de huelga en los servicios públicos esenciales, tesis que la presidenta Chinchilla en ese entonces acogió para un veto, por cuanto consideraba que la huelga en los servicios públicos esenciales debían de mantenerse su prohibición y no la regulación que establecía la propuesta de reforma laboral. Eso atrasó obviamente el procedimiento, en eso hubo un cambio de gobierno, y con la llegada del presidente Solís en el 2014 se procedió al análisis de ese veto interpuesto, y fue a finales de ese año, en diciembre concretamente, que se decidió levantar el veto por diversas razones de constitucionalidad,
convirtiéndose efectivamente en ley de la República. Esa propuesta legislativa establecía ahí un plazo de 18 meses para que entrara a regir, y no fue sino hasta el 18 de diciembre, el 25 de julio del 2017 que la reforma entró a regir ya de pleno derecho. Bien. Hasta la fecha han transcurrido 15 meses, que ha sido objeto de diversos comentarios la pertinencia o no, pero sí ha sido unánime en los sectores de que era una reforma necesaria, de que era una reforma necesitada en la legislación costarricense, dado los temas que dichosamente vino a cubrir y que significaron quizá una de las reformas legales más importantes de los últimos años. Esta reforma busca, por supuesto, tener un impacto tanto en el ámbito individual como en el colectivo, pero bueno, desde su experiencia, ¿qué piensa Eugenio Solano del impacto de esta reforma? ¿Está teniendo un impacto real? Hasta ahora, ¿cuáles han sido los alcances de ese impacto? Bueno, vamos a ver, la reforma abordó temas tan importantes en materia de derecho individual como es, por ejemplo, el tema del otorgamiento de la carta de despido. Antes de la reforma, la disposición del artículo 35 del Código de Trabajo establecía prácticamente un procedimiento muy tibio sobre las consecuencias o no de dar una carta de despido en caso de solicitarlo un trabajador. La reforma vino a consolidar un aspecto muy importante, y es que cuando un trabajador es despedido sin derecho a prestaciones, lo que consideramos despido sin responsabilidad patronal, en la reforma queda la obligación legal del patrono de tener que otorgarle una carta en ese sentido, pero a su vez con una narración clara, precisa, veraz de los hechos que motivan y la invocación del artículo y el inciso correspondiente que dio origen a esa sanción. ¿Para qué esto? Para darle oportunidad al trabajador que en juicio pudiera defenderse de mejor manera. Antes de la reforma era muy frecuente una carta simple y sencillamente invocando el artículo 81 del Código de Trabajo, y era en el juicio donde el trabajador pues sufría una serie de dificultades para poderse defender, habida cuenta de que era durante el mismo que se atraían a la discusión temas que no estaban contenidos en la carta. Ahora, con esta carta, por ejemplo, el juez va a resolver únicamente sobre lo que la carta establece. Es explícito. Eso le obliga a las empresas a tener sumo cuidado de que al despedir a un trabajador lo haga conforme a lo que tiene en su poder, a las pruebas que pueda disponer, y ya no simple y sencillamente recurrir a una simple redacción. Otro tema que estableció la reforma fue el fortalecimiento de los medios alternos de solución de conflictos en materia individual, el establecimiento de un arbitraje laboral individual en conflictos jurídicos, o sea, aquellos conflictos en los que el trabajador, bajo unos ciertos requisitos, pues tiene el derecho de acudir a una tercera persona llamada árbitro, para que sin tener que ir a los tribunales pues pueda en un plazo relativamente más corto tener la posibilidad de que su conflicto pues pueda ser resuelto a la mayor brevedad. Que es una figura que no siempre se utiliza suficientemente. Aquí en el colegio tenemos un centro de arbitraje y mediación que está a disposición del público en general y de los empleadores y de los empleados, y quisiéramos verlo todavía más demandado. Sí, esto pasa por un problema cultural. El costarricense es muy dado, y así se vio en un reciente seminario que se llevó a cabo aquí en el Colegio de Abogados, en el que el costarricense es muy dado a ir a los tribunales de justicia. Es decir, judicializa todos sus problemas y confía más en los tribunales que en cualquier otra instancia que le pudiera resolver el conflicto. Casualmente, uno de los temas que se discutieron en ese seminario es que el gran reto que tienen quienes administran métodos de resolución alterna de conflictos, los centros privados, el mismo colegio, el Ministerio de Trabajo, el patronato, es en el sentido de la confianza, credibilidad que pueda tener ese servicio. Para algunos trabajadores el Ministerio de Trabajo tiene como nota negativa para ellos de que es un ministerio que puede estar más propenso a favorecer al sector empresarial. Y a la inversa, para el sector empresarial, el Ministerio de Trabajo, por ser un ente político, está más cerca de los intereses de los trabajadores. De ahí que en esto hay discrepancias sobre la percepción que se tiene de estos servicios,
Y yo creo que ese es uno de los principales retos, que el servicio que se ofrezca sea un servicio confiable, veraz, transparente, objetivo, y que invite a los trabajadores a poder hacer uso de este requisito. Además, creo que en la reforma sí debe de contemplarse alguna consideración en cuanto a que normalmente los honorarios que se deben pagar por el uso de este procedimiento deben ser cubiertos por las partes. Si bien en la ley, y eso ya es un problema, había cuenta que para el trabajador entonces de ciertos recursos prefiere ir a la defensa pública. Y ya que dije defensa pública, es importante tener en cuenta que la reforma procesal también instituyó el beneficio de defensa legal gratuita para aquellos trabajadores que tengan un ingreso en este momento cercano a 850,000 colones hacia abajo. Que algunos decían que es muy alto, otros que sí, eso es parte de la objeción que se ha hecho. La ley estableció que tendrán derecho a este beneficio aquellos trabajadores cuyos ingresos no superen el equivalente de 2 salarios mínimos del oficinista del Poder Judicial, que en la actualidad está en una suma cercana a 426,000 colones cada uno. O sea, si lo multiplicamos por 2, estamos en una suma cercana a los 852,000 colones, que si analizamos el grueso de la población laboral de Costa Rica, hay cerca de un 80-90% en ese rango, hacia abajo, y que entonces pues para algunos objetan que esta reforma de alguna manera tiene un doble efecto. Por un lado podría eventualmente afectar a los abogados litigantes por cuanto de alguna manera pueden perder ahí un nicho de mercado importante, y hay otros que establecen que este beneficio a lo que puede llevar es a saturar y a congestionar los servicios de defensa pública que en la Corte se están brindando. Y pasa así. Las versiones que hay es que efectivamente hay una demanda muy importante de este servicio y que efectivamente la cantidad ya de gestionantes al beneficio pues es sumamente alta. Extraoficialmente los informes que hay es de que un sector cercano de los 400,000 colones hacia abajo los que más demandan del servicio. Pero sí es pero en todo caso es un beneficio importante porque muchos de los trabajadores que eran objeto a veces de un despido pues lamentablemente no tenían la forma en poder hacer efectivos sus derechos, y eso pues permitía ciertos abusos de algunos patronos, especialmente pequeños empresarios, pequeños patronos que por las propias circunstancias de su empresa pues eran muy dados a desconocer el pago de estos derechos. ¿La carta esta aplica solo cuando hay despidos sin responsabilidad laboral o en todos los casos? La carta está diseñada, la reforma, para que sea obligatoria en los casos de despidos sin responsabilidad patronal, o sea, los despidos por medio de los cuales el trabajador ha cometido una falta y que fue objeto de ese despido. En los demás casos es optativa, básicamente cuando es por renuncia, obviamente que no vamos a hablar de la obligación de una carta, y cuando es un despido por pago de prestaciones, por reorganización de una empresa, pues ahí normalmente el trabajador dispone de ese documento. Muy bien, interesante porque es una protección, por supuesto para el trabajador, pero también para el empleador, que puede aducir y probar que tiene una razón para el despido. Claro, para el empleador, dígase patrono, es un reto, porque eso sí obliga a que sus áreas de recursos humanos y en las pequeñas empresas el propietario del negocio tenga mucho cuidado en llevarle ojalá a cada trabajador un expediente en el que conste cualquier situación irregular que se haya presentado, porque ese va a ser el método probatorio que tendrá en un futuro. De lo contrario, qué difícil, por ejemplo, para un patrono despedir por bajo rendimiento a un trabajador si no tiene un expediente donde se demuestre eso. Donde se ha evaluado. Entonces, exacto, no se ha evaluado. Entonces ahí lo que va a ocurrir prácticamente es que el trabajador entra ganando en una eventual demanda. Porque, y eso es importante en la reforma, la carga de la prueba en este proceso se invirtió y ahora le corresponde al patrono prácticamente soportar la prueba de todo lo que el trabajador le reclame. Bueno, interesante las aristas de esta reforma. Vamos a hacer ahora una pausa y vamos a continuar más tarde hablando de este tema. Los dejamos con un interesante mensaje del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Ya regresamos.
Estas son mis hermanas Raquel y Mariana. Discutíamos por todo el día. Teníamos a mamá detrás de nosotros las 24 horas. Pero gracias a don Julián, nuestro notario, hay una pelea que nunca vamos a tener. Todos estamos en paz con los bienes que tenemos en común. Tiene bienes con sus hermanos. ¿Sabía que un notario debidamente acreditado puede dividir los bienes que tienen varios dueños y llegar a un acuerdo satisfactorio? Para todos los momentos de su vida, consulte a su abogado y notario de confianza. Gracias por continuar con este programa desde el colegio, el programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Estamos conversando con el licenciado Eugenio Solano Calderón de la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica sobre el tema de la reforma procesal laboral. Y estábamos viendo todos los antecedentes, algunas de las cosas que han pasado, el impacto que ha tenido, pero también me gustaría conversar con don Eugenio. ¿Qué oportunidades de mejora tiene esta reforma, este código? ¿Es necesario hacerle algunos cambios? ¿Será muy pronto? ¿Cómo no? La reforma laboral, comentábamos que introduce importantes cambios en el derecho individual y había omitido pues referirme a cambios en el derecho colectivo, por cuanto es el derecho que atañe, entre otras cosas, a la negociación colectiva en el sector público, al tema de las convenciones colectivas en el sector público, el famoso tema tan de actualidad como es la huelga en las instituciones del Estado, así como los métodos de solución de conflictos de carácter económico, social y de carácter jurídico, que en la reforma constituyen toda una novedad por cuanto se permitió que en adelante estos conflictos que eran exclusivos de los tribunales de justicia puedan ser ventilados o resueltos en sedes extrajudiciales, dígase Ministerio de Trabajo, centros privados de conciliación y mediación y arbitraje. Habida de cuenta de todas estas instituciones nuevas, el tema de la discriminación en el trabajo, que fue ampliada a una categorización de 14 causales, nos lleva a pensar si esta reforma ha sido positiva. Yo diría, como todo en la vida, que pretender una reforma de la ley procesal laboral a únicamente 15 meses de haber estado en vigencia pudiera ser contraproducente, por cuanto los efectos de la misma, las causas de cualquier error, cualquier falla, cualquier circunstancia que amerite un estudio, pues no ha sido casualmente objeto de algún análisis más sereno, más tranquilo, más pausado, con los diversos sectores involucrados. Es decir, pretender desde ya reformar, por ejemplo, el tema del beneficio económico que se hacen beneficiarios, valga la redundancia, quienes no cuenten con defensa gratuita, habría que analizarlo para ver si efectivamente lo que se dice que no está funcionando realmente no está funcionando, o cuáles son las causas de que eso no ocurra. En estos días, yo diría que todavía es muy prematuro cualquier reforma a la ley. Yo sigo creyendo que la reforma a una ley debe ser el resultado de un estudio pausado, tranquilo, sereno, con involucramiento de los actores afectados en el proceso. En materia laboral, yo creo que cualquier reforma laboral, así como se promulgó la ley, debe pasar por el filtro de la consulta con los sectores afectados. Pues, y si aquí en el proceso de diseño de la ley estuvieron empresarios, trabajadores, academia y judicatura, me parece que esos 4 sectores, además de otras instituciones del Estado, deben participar en el proceso, ya no solo de análisis de la ley, sino de elaboración de la propuesta. He escuchado y he visto en algunos medios que hay un expediente que pretende reformar algunos temas relativos a la huelga, sin entrar a valorar la pertinencia o no de ello. Yo sí creo que esa reforma debe merecer sumo cuidado. Repito, estamos apenas a 15 meses, por el hecho de un acontecimiento que ocurrió o que está ocurriendo en nuestro país, debe medirse con suma cautela en la presentación de un proyecto, porque lo peor que le puede ocurrir a una reforma legal es que sea producto de la improvisación, de la emoción del momento. Más reactiva, digamos. Exacto, más reactiva. Yo recuerdo que en el año 2000, en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, se discutía mucho el tema de la discriminación por edad en el trabajo. Era uno de los temas,
por edad, y rápidamente era frecuente ver en los medios de comunicación que en las ofertas de trabajo que salían en los principales medios, la edad era uno de los requisitos. Entonces se creía que ahí se estaba discriminando ya a cierto sector laboral, y rápidamente, en cuestión de meses, se presentó un proyecto de ley, se reformó la ley y ya. Con eso se introdujo el título 9, el 11, al Código de Trabajo sobre discriminación, con 4 causales. Y si fuéramos a hacer un estudio de qué pasó con esa ley, la verdad es que no surtió ningún efecto, pero fue producto del calor del momento. Entonces aquí yo traigo a colación eso, porque la reforma que se está planteando ante el Poder Legislativo nuevamente, supongo que va a ser objeto de consulta, y me parece que es producto más, repito, de la emoción del momento que del análisis sereno, comedido de lo que es cualquier reforma legislativa. Por lo demás, yo creo que sí hay algunos temas que en su momento habrá que ir valorando, si efectivamente tienen la necesidad de ser mejorados. Tal vez no es que no funcionan, pero funcionarían mejor si tal vez se le introducen, pero yo creo que será el tiempo el que determine la pertinencia de algunas reformas laborales, como todo. Recordemos que, por ejemplo, en estos momentos se discute sobre el proceso contencioso administrativo, proceso que se ha llevado desde su promulgación ya casi 10 años, y estoy entendido de que se está haciendo todo un estudio para una propuesta, pero 10 años después, que me parece que es un periodo de tiempo suficiente para valorar la posibilidad de una reforma. Para un código de trabajo que apenas tiene 15 semanas y que sea un proyecto que sale ahí de la noche a la mañana, pues me parece que en su momento tendrá que ser discutido ampliamente, y que no sea pues una pose simplemente. Este estudio que usted menciona lo está haciendo precisamente la Comisión de Derecho Administrativo, y consultó, tiene grupos de trabajo, culminó con un seminario internacional de Derecho Administrativo, precisamente con Derecho comparado con personas de Alemania, de España y de Francia, y los grupos de trabajo presentaron allí sus propuestas de reforma que habrá que estudiar y armonizar y tal, pero sí, 10 años después de... Pero casualmente me cuentas que es producto de un proceso de consultas, con judicatura, con los sectores involucrados. Sí, sí. Me parece que la reforma del contencioso, uno de los problemas que tiene, sin desviarnos del tema, es pues un poco la cantidad de casos que en este momento están congestionando prácticamente la resolución de los procesos que se someten a conocimiento. Sí, ha sido, yo que estuve participando en ese proceso, interesante escuchar a las personas que día a día trabajan con el tema. Pero bueno, vamos a hacer un programa después de esto probablemente. Hay algunas personas, don Eugenio, que consideran que esta reforma favorece a los trabajadores y afecta negativamente a los empleadores, o al revés, depende del criterio que se tenga. Y hablando de la huelga, precisamente a raíz de este hecho que ha enfrentado al país, que ha tenido el país desde el 10 de septiembre, se ha discutido mucho sobre la legalidad o la ilegalidad y sobre las consecuencias, específicamente, por ejemplo, en el tema del salario. ¿Cuán relativo, cuán explícito es este tema en esta reforma? ¿Cómo se ve? Es interesante en este país las cosas, porque venir ahorita a decir que esta reforma favorece o perjudica únicamente a un sector o al otro, pudiera ser falta de seriedad, porque casualmente quienes argumentan esto tuvieron su participación en su momento en el proyecto. Venir ahora a decir, yo diría que la reforma viene a poner orden y hacer justicia donde no había justicia. Y yo creo que nadie debe temer que la reforma me afecte, porque si yo cumplo con la ley no tiene por qué preocuparme. Ahora, en cuanto a la situación actual, hay un tema álgido, un tema de amplia discusión, que es los resultados a raíz del movimiento huelguístico de una huelga legal o ilegal. Recordemos que cada una de ellas, la huelga legal tiene sus efectos, la huelga ilegal tiene sus efectos y sus consecuencias, y yo creo que aquí sí siento necesario la posibilidad de revisar el tema relativo a la rebaja de salarios cuando una huelga es declarada ilegal. En este momento hay dos tesis que se manejan.
Ya algunos jueces han adelantado posiciones sobre si los salarios se deben rebajar hacia atrás o si deben rebajar en adelante al momento en que queda la sentencia en firme. Hay razones de todo tipo para pensar que la redacción que contiene el actual artículo 379 no es el más feliz. Es consecuencia de un fallo de la Sala Constitucional que en aquel entonces, en el año 2011, fue producto de una situación irregular que se presentaba antes con mucha frecuencia. Era que en media huelga había empresas, sector privado o en la misma institución pública, que en media huelga, sin que hubiera mediado declaratoria de ilegalidad, ya se hacían los rebajos. Entonces yo quiero pensar que tal vez en aquel entonces la sala lo que quiso corregir fue de que mientras no hubiera una declaratoria de ilegalidad en firme, no se pueda practicar ningún tipo de rebaja ni dejar de pagar los salarios. Sin embargo, hoy se interpreta de diferentes formas y yo creo que ahí sí es necesario revisar ese tema porque a como está redactado se está prestando casualmente para esas dificultades. Bueno, definitivamente habrá mucho más que conversar y hay que darle tiempo también a la reforma y ver cómo se comporta y las oportunidades que puedan estarse dando. Don Eugenio, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Ahí lo estaremos invitando para conversar un poquito más de otros temas o de este mismo más adelante. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerde que este programa desde el colegio se puede observar los miércoles a las 12 de mediodía, tanto por Canal 19 como por Canal 54 y Tele 1. Además, usted puede seguirnos en el Facebook Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica o mediante nuestro canal de YouTube. Que estén muy bien, los esperamos la próxima semana.